todos sabemos evangelizar, todos podemos hacerlo. No hay nadie que diga no puedo. Y todos tenemos el deber de hacerlo. Porque desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador personal, Dios nos recibe como sus hijos. Y al ser hijos de Dios, Dios nos da la salvación. Y uno de los deberes que tenemos como hijos de Dios es nosotros de llevar el Evangelio a otras personas para que también conozcan, para que le acepten y la familia vaya creciendo, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que todos deben de conocer hasta que todos reciban la palabra de Dios. Entonces yo les traigo lo que es evangelismo creativo, dinámico, que donde quiera que andemos podemos nosotros dar a conocer el mensaje de salvación. Dios pone el sentir en nosotros. Yo creo que más de una vez hemos sentido ese sentir, ese deseo de llevarle, de hablarle a una persona de Cristo. Dios nos lleva hacia esas personas. Y a veces cuando vamos viajando, para las personas que viajan mucho al trabajo, que salen, quizás se van de paseo o donde quiera que trabajen, en cualquier lugar, tenemos la oportunidad. Dios nos pone siempre personas alrededor que necesitan escuchar el mensaje de salvación, personas que necesitan a Dios en su corazón. Y entonces es ahí donde nosotros aprovechamos, donde Dios pone ese deseo y nos usa para hablarle a las personas. A veces no sé si les ha pasado, pero a veces no conocemos ni a la persona que tenemos al lado, pero hay una pequeña conversación o una sola palabra y Dios nos usa para poder hablarle a esa persona que necesita lo que necesita escuchar, más bien lo que Dios quiere que esa persona escuche en ese momento. Y a mí me ha pasado muchas veces, y como me pasaba mucho, entonces en una ocasión que yo me puse a buscar de qué manera podría hablarles, porque desde hace años pues Dios me ha permitido poder trabajar en obras, en payasos, en mimos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero así personalmente pues sí me faltaba un poco, pero sin embargo poco a poco Dios me fue capacitando, digo, y a través de la lectura de su palabra, porque lo principal que debemos conocer pues es la palabra de Dios, y lo que Dios hace en nosotros es lo que nosotros podemos compartir con los demás. No podemos dar lo que nosotros no tenemos. Quiero que leamos, quiero invitarles a leer, que busquemos en 1 Corintios 9:6, y vamos a iniciar con ese templo donde nosotros estamos, y vemos que ese templo tiene el techo, pueden verlo hacia arriba el techo, y a los lados tenemos las columnas. Supongamos que el techo es la relación que debemos tener con Dios, es nuestra relación. Nuestra relación desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, le buscamos, nos congregamos, vamos creciendo en la lectura de su palabra, vamos creciendo, fortaleciendo esa relación a través de la oración, de la lectura de su palabra, de congregarnos con nuestros hermanos, que son los medios de gracia. Es la relación que tenemos con Dios, pero tenemos estas dos columnas. Y la columna de este lado, vean hacia este lado, y supongamos que a este lado es la relación que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, con la familia de Dios. Si nosotros, cuando nos reunimos con los hijos de Dios, con nuestros hermanos, pues vamos a edificarnos los unos a los otros. Nos reunimos para estimularnos al amor en las buenas obras. Nos reunimos y nos exhortamos, nos animamos, nos alentamos, nos ayudamos, y esa relación que tenemos con nuestros hermanos, esa consiste, ¿verdad? Y si vemos hacia este lado de esta columna, también nos relacionamos con otras personas. Esas personas serían los inconversos, las personas que no conocen a Cristo, pero que nosotros tenemos que relacionarnos con ellos, no ser como ellos, pero sí conversar con ellos, relacionarnos. ¿Por qué? Porque son a las personas que nosotros les vamos a presentar el Evangelio, son a las personas que nosotros, donde Dios nos usa para que podamos llevarle la palabra de Dios, para que ellos puedan llegar a conocer a Jesús. Son las personas que están necesitando de Cristo. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Cuando nosotros entendemos esa identidad que tenemos como hijos de Dios, es que nuestro deber es anunciar el Evangelio, es una necesidad. Y Pablo tenía esa relación, el apóstol Pablo tenía esa relación con Cristo, lo que les explicaba, tomando como ejemplo el templo. Tenía esa relación con Dios, tenía relación con las personas que seguían a Jesús, pero también tenía relación con las personas a quienes él les predicaba. Vamos a leer Santiago 5, capítulo 5, el versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué hacemos si nosotros llevamos el Evangelio a las personas? No somos nosotros, Dios nos usa, quien hace la obra es el Espíritu Santo, pero si nosotros dejamos que Dios use nuestra vida para su gloria, entonces estamos salvando una vida.
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A veces las personas, no sé si las personas en conversa alguna vez les han preguntado, pero ¿de qué nos salvan? No sé si les han preguntado, a mí sí me han preguntado, ¿de qué nos salvan? Nos salvamos, bueno, Dios te salva para la vida eterna. Tu recompensa está en la vida eterna. Pero aquí en esta tierra, ¿de qué te salva? ¿De qué te salva? De vivir una vida de pecado, de vivir las consecuencias del pecado. Y yo le ponía un ejemplo, por ejemplo, una persona que es adicta, tiene quizás las personas que han sido, que hoy están en Cristo, pero antes fueron adictas. Entonces he escuchado testimonios que dicen ellos, no, yo antes me gastaba tanto en el vicio, gastaba esto, gastaba lo otro, y no me alcanzaba, no me alcanzaba. O sea, todo el tiempo estaba en deuda, todo el tiempo estaba mal. Y ahora que estoy en Cristo, entonces veo cuánto dinero he desechado. Todo el tiempo que he perdido, que pude haber estado con mi familia, que pude haber aprovechado, perdí personas con las que pude haber pasado más tiempo. Entonces es ahí de lo que en ese momento, cuando venimos a Cristo, de ahí es donde Cristo nos salva de las consecuencias del pecado, de vivir una vida desordenada, de vivir una vida en pecado, de vivir una vida en condenación. Romanos 10, del 13 al 15. La palabra de Dios nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y quiénes son los que anuncian buenas nuevas? Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son? Nosotros ya somos enviados para llevar las nuevas buenas, ya somos enviados para llevar la paz. ¿Y por qué predicamos? Predicamos porque podemos hablar, hemos dado la oportunidad, la posibilidad de poder hablar. Y si hablamos, ¿la gente qué hace? Oye, la gente escucha. Si nosotros predicamos, hablamos, la gente oye. Y por el oír viene la fe. Y por invocar, la palabra de Dios dice que son salvos. Y ahí es como va la cadenita. Pero ¿de dónde empieza la cadenita? ¿De dónde empieza? De nosotros. Porque ¿quiénes somos los que vamos a hacer esta labor? Nosotros, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Leemos juntos? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Será que solo nosotros quiere Dios que seamos salvos? No, la palabra de Dios nos dice todos, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros, por gracia, ya somos salvos y hemos conocido la verdad y seguimos conociendo más y más. Entonces ahora a nosotros nos corresponde llevarle a los demás para que puedan también ellos conocer la verdad y ser salvos. Todos, no solo nos dice solo Lucila, solo Cajita, solo los cristianos, no, todos quiere que sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la necesidad de predicar el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 1 y 2. La palabra de Dios nos dice, unidos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No solo podemos compartir un testimonio, y lo vamos a compartir nada más. Si Dios nos da, hace milagros en nuestras vidas, si Dios nos sana, Dios hace maravillas en nuestras vidas, es para que nosotros podamos compartirlo con los demás con un propósito, no nada más para contárselo y que lo sepan, sino con el propósito de evangelizar. Dios nos dice que es necesario que prediquemos el Evangelio. Es una necesidad predicar el Evangelio, que es nuestro deber como hijos de Dios predicarlo. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Ahora vamos a pasar a unas dinámicas, le llamamos evangelismo creativo porque nuestro Dios es creativo, Él nos ha creado. Miren, podemos ver a nuestro alrededor la maravilla que Dios ha creado y de muchas maneras. Incluso sin que el hombre alcance a entender todo lo que Dios ha hecho. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la palabra de Dios. Y nosotros somos creados a imagen de Dios. Y Dios nos ha creado con la capacidad. Nos ha creado con muchas habilidades. Como Dios nos ha creado con muchas habilidades, nosotros podemos predicar el Evangelio de muchas maneras. Y hoy traigo una estrategia que se llama el plan de salvación. Y el plan de salvación lo predican los pastores, lo hemos hecho nosotros. El plan de salvación es conocer que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos,
estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos saber que todos somos pecadores. La segunda parte es saber que Cristo murió por nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y todo esto es bíblico, el plan de salvación es bíblico. San Juan 3:16. Pero si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos llama al arrepentimiento. Y si nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si éramos pecadores, la sangre de Cristo, que derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado. Dice en 1 Juan 1:9. Y que nosotros, si confesamos, la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesucristo es nuestro Señor, y creemos con nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Y que que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Él es el único camino. Bien, el plan de salvación, yo se los traigo ahora representado en algunos colores. Ya conocemos el plan de salvación. Ahora lo vamos a relacionar con los colores. Y conociendo los colores, nosotros podemos utilizar diversas formas de poder compartir ese plan de salvación a las personas que necesitan escucharlo. Porque en algún momento quizás van viajando y alguna de estas estrategias, pues si Dios pone ese sentido en usted de hablarle a la persona que lleva al lado, o al amigo, al compañero de trabajo, ahí puedes usarlo, o al vecino, o a la persona, a la visita que llega a su casa, quizás por algo, y se da la oportunidad, usted puede presentarle. Incluso, si usted llega a unas personas y le comparte una sandía, hasta comiendo una sandía, usted puede presentarle el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación a las personas. Son estos 5 colores que tenemos aquí: negro, amarillo, rojo, blanco y verde. Y cada uno representa una verdad. Empezamos con el color negro. El color negro significa el pecado, representa, el pecado. Y escuchamos que dice Romanos 3:23. 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos con el color rojo. El rojo significa la sangre de Jesús. Y vamos a escuchar San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se entregue no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El negro es el mismo que representa el pecado, y el rojo, la sangre de Jesús. El blanco significa el perdón, nos representa el perdón. Bueno, el otro que usamos también para el perdón es el que decía hace un momento, 1 Juan 1:9. Ese sí se lo habla. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el verde significa el crecimiento, representa el crecimiento. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Verde, crecimiento. Y el amarillo representa el cielo. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El plan de salvación ya lo conocemos. Ahora conocemos los colores y lo que representa cada color. El negro representa el pecado, el rojo la sangre de Jesús, el blanco el perdón, el verde el crecimiento y el amarillo el cielo. ¿Cómo podemos nosotros presentar el plan de salvación a través de estos colores? Y empezamos con el primero, que sería el negro. Empezamos con el versículo que leía hace un momento. Y ya le decimos, ¿tú sabes que todos somos pecadores? Todos somos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados. ¿Qué? Podemos a veces, cuando acercamos a la persona, y podemos iniciar preguntándole: ¿qué crees tú que nos separa al ser humano de Dios? Incluso las personas que no son cristianas saben, y dicen la maldad. Pues leemos porque no le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Y entonces de esa manera nos vamos adentrando y empezamos la conversación, y entonces decimos: sí, la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si llevamos unos corazoncitos de colores, tal vez como un llavero, y le podemos decir: mira, aquí tenemos un color negro. Para mí el color negro representa el pecado. Y el pecado es todo aquello que no me agrada a Dios, es todo aquello que nos separa, que nos aleja de Dios, que no nos permite tener una comunión con Dios, que no nos permite vivir en su presencia. Pero hay una buena noticia. Y la noticia es que Dios nos ama. Y Dios nos ama tanto, nos ha amado tanto, que ha enviado a su Hijo a morir a nosotros por nuestros pecados.
eso el rojo representa la sangre de Cristo. La sangre que fue derramada en la cruz, por la cual fueron lavados nuestros pecados. En la cruz donde Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Y hoy nosotros podemos obtener el perdón. Nos llama al arrepentimiento. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Queremos ser perdonados? Debemos arrepentirnos, pedir perdón. Y si nosotros le hemos perdonado, entonces, si nuestro corazón estaba negro, estaba sucio, estaba lleno de pecado, pero la sangre de Jesús lo ha limpiado, y entonces nuestro corazón es nuevo, es limpio. Pero no termina ahí, porque ya que nuestro corazón es limpio, Dios ha hecho la obra en nosotros de limpiarnos, de perdonarnos. Entonces ahora nosotros debemos de fortalecer esa relación con Dios. Si Dios ya me perdonó, entonces necesito fortalecer esa relación. ¿Y cómo la voy a fortalecer? ¿Cómo voy a crecer? Por eso el corazoncito verde representa el crecimiento. Y el crecimiento se da a través de la relación que nosotros tenemos con Dios, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Y van a haber personas que les van a decir, o yo conozco algunas que dicen, yo sí, pero hay después. O es que ahorita no, porque es que no quiero ir a la iglesia. Porque hoy en día hay personas que dicen, es que no estoy preparada. ¿Cómo quieres prepararte? No le das la oportunidad a Dios de prepararte. Es que hasta que yo deje de hacer tantas cosas malas que hace, entonces voy a buscar. Pero tú solita no la vas a poder. Si tú no te arrepientes, si tú no pides la ayuda de Dios, por eso llevas años. Si conoces a alguna persona que lleva tiempo diciendo eso, cuando yo esté listo, no va a estar listo hasta que no le dé la oportunidad de que Dios haga la obra. Dios ha preparado, Dios ha preparado una morada celestial para nosotros, donde las calles son de oro, mar de cristal, esa ciudad hermosa. ¿Quién no quiere estar en esa ciudad? ¿Quién no quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. Pero ¿cómo vamos a ir al cielo? Tenemos nosotros que primero seguir este proceso, ¿verdad? Que es un proceso aquí en la vida. Y es así como nos podemos apoyar. Ya sea que nos podamos llevar unos corazoncitos o incluso a lo mejor Wendy se pinta las uñas de un color de cada uno, tenemos un color. Y nos pintamos las uñas de, yo una ocasión lo hice, y nos pintamos las uñas con estos colores. Pero como ya estudié la palabra, ya sé, entonces donde yo tenga la oportunidad, y estamos platicando, y bueno, tengo la oportunidad, ya viste mis uñas, mira ahí. ¿Y por qué traes esos colores? ¿O por qué? ¿O quieres saber por qué tengo esos colores? Y dices, mira, para mí el negro representa el pecado. Y la palabra de Dios también. Pero esa buena noticia, vamos, el pecado nos separa de Dios, pero la sangre de Jesús, el rojo, representa la sangre de Jesús, por eso es perdón. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo. ¿Y cómo nos limpia? Cuando nos arrepentimos. Y entonces no debo olvidar que tiene que crecer para poder llegar al cielo. Por eso me decía, conociendo los colores nosotros podemos usar muchas estrategias. Está el libro sin palabras. ¿Y por qué se llama el libro sin palabras? Que también lo vamos a armar ahorita. Es sin palabras porque nada más, ya sea que lo podamos hacer, le digo, podría usted llevar solo los corazones en un llavero, unos cuadritos, lo que usted quiera. Podría llevarlo impreso con un texto bíblico, con una palabra. O podría también llevar solo un pequeño libro sin palabras. ¿Cómo se llama libro sin palabras? Porque cada color representa una verdad. Y esta es es como una canción, un poema, como lo quieran adaptar, del libro sin palabras. Y dice, fue negro mi corazón, mas Cristo me dio perdón, con sangre me lo lavó, cual nieve me lo dejó. La Biblia dice, yo sé que en calles de oro yo andaré, y a Dios las gracias doy, porque ya salvo soy. Podemos incluso armar un pensamiento, una canción, poder compartir. Podemos utilizarlo también, por ejemplo, los que trabajan con niños, podemos utilizar estos mismos colores, con caritas, representando los colores con caritas. Incluso donde trabajan, eso se les enseña mucho a los niños, y ellos lo aprenden más. Creo que la aprenden más rápido que nosotros. ¿Sí? Y ya se les ponen, ya sean los globos de colores, o se les hacen de foamy, de algún material, y se les pega en casa. Si tienen niños, peguen eso en casa, para que los niños desde pequeños vayan conociendo el plan de salvación y puedan compartirlo con los demás. Y ahí están, ya se representan por caritas. El negro tiene una carita así, mal, ¿verdad? El rojo tiene una carita, porque fue algo que ninguno de nosotros podría vivir lo que vivimos en el mundo. Eso es lo que representa las caritas, la acción. Pero gracias a esta obra, somos limpios, crecemos y un día estaremos limpios. De esta manera podemos trabajar con los niños. Si llega alguien a comer una sandía, con la sandía podemos
también hacer uso de los colores. Claro, desde que la sandía, no vamos a comer la sandía, no va a estar ahí presente la flor, ¿verdad? Pero sabemos que la flor de la sandía pues es amarilla. Cuando se come una sandía, acuérdese del plan de salvación y puede compartirle, eso puede ser una estrategia, compartirle una sandía a un amigo y compartirle también el plan de salvación. Las semillas negras representan el pecado, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23, esta es la nueva versión. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, el pecado entró al mundo. A partir de entonces todos nacemos pecadores. No hay justo ni uno. El pecado nos separa de la comunión con Dios. Las semillas nos hacen pensar en el pecado, en la separación de Dios y el hombre. Y esta que les acabo de leer está en Génesis 3, está basado en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, en Romanos 3, del 9 al 24 y en Gálatas 5, del 17 al 24. El fruto rojo, que es lo que nos comemos, que yo la señala, el fruto rojo, que es el que nos comemos, representa la salvación, es la sangre de Jesús. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. También ahí podemos utilizar ese versículo. Jesús es el gran regalo que Dios ha dado al mundo. Él vino para restablecer la comunión con Dios. Jesús murió en la cruz por ti, por mí, para salvarnos de nuestros pecados. No hay otro camino de salvación. Para ser salvos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y aquí vienen los versículos, aquí vienen los versículos. Primera de Corintios 15, 3 y 4, Romanos 5, 8, 6, 23, Hechos 4, 12 y San Juan 1, 12, 3, 16. Es el que ya leímos algunos de esos. La parte blanca, que es cuando ya nos comemos la sandía, ya nos queda esto, ¿verdad? Que ya no lo comemos, ¿verdad? Ya queda la partecita blanca. Cuando está muy roja la sandía, algunos sí dicen, bueno, esta parte blanca significa un corazón limpio. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, dice Mateo 5:8. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos a Dios, Él nos perdona. La sangre de Jesús nos limpia de toda maldad, quita la oscuridad del pecado y deja nuestro corazón blanco y puro. Al ser salvos por la sangre de Cristo es importante que llevemos una vida santa, dejando atrás el pecado y sirviendo a Dios. Y la corteza verde, que es la sandía completa, es el crecimiento del cristiano. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De Pedro 3:18. Este color representa todas las cosas que crecen, lo que hemos recibido, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna por medio de Jesucristo. Debemos crecer como hijos de Dios. Crecemos al alimentarnos de la lectura y la oración. Aquí nos apoyamos de 2 de Timoteo 2, del 1 al 15, el capítulo 3, 14 al 17 y Colosenses 3, del 1 al 17. Y la flor amarilla, sé yo que esa no la vamos a ver cuando la comparamos la sandía, pero sabemos de dónde viene cómo nace la sandía, que representa el cielo. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Voy a prepararles un lugar. En nueva versión, en San Juan 14:2. La sandía nace de una bella flor amarilla color del oro. Nos hace pensar en las calles de oro del cielo, el maravilloso hogar que Jesús está preparando para los que le aman. Allá todo será nuevo y glorioso. La esperanza del cristiano es que Jesús vendrá para llevarnos a nuestro hogar celestial. Jesús viene pronto, esperamos su venida. Apocalipsis 21, 1 al 5, 22, 1 al 7, San Juan 14, 1 al 6. Y ahí está. A compartir sandía. A comer sandía. Esta es la sandía y el evangelio. Pero aquí lo que más nos interesa son los chiquitos. Lo que más representa es los chiquitos. Son 5 verdades que debes saber. Podemos acercarnos a un amigo y quiero compartir 5 verdades que debes saber. No sé si ya sepas alguna de ellas, pero yo quiero compartir. La primera verdad que quiero que sepas, pues es que Dios te ama. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios le interesa tu vida. La verdad, te ama. A Dios le interesa tu vida y tu eternidad y te está buscando para darte una vida abundante aquí en esta tierra. La segunda verdad que quiero que conozcas es que eres pecador y el pecado te aparta de Dios. Romanos 3:23, lo vamos a leer. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el pecado está en medio de Dios y de tú. ¿Cómo podrías aportar esa distancia? La tercera verdad que yo te quiero decir es que Cristo es tu sustituto. Isaías 53, 5 al 6. Dice, mas que él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo tomó tu lugar al morir en la cruz, él pagó la deuda. Gracias a eso, hoy puedes acercarte a Dios. Y está ese señalamiento. El tercer señalamiento, que son 2 flechitas contrarias, es que Cristo es tu sustituto. Él tomó tu lugar. Y ese señalamiento, ¿qué significa? ¿Sabe qué significa? Cuando ven ese señalamiento,
retorno, retrocede, necesitas arrepentirte, retroceder. Efesios 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que debes hacer es dar vuelta en U, por eso está el señalamiento, dar vuelta en U y querer dejar tu pecado atrás. Tomar lo que Dios nos ofrece. Y el 5 es cuestión de creer en Jesús, es cuestión de fe, que es la cruz. La cruz es un gran mensaje. Primera de Juan 5, 11, 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y hasta vida. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se trata de creer lo que Jesús hizo y aceptar el regalo de la salvación, hacer de Cristo nuestro Señor y Salvador. Aquí está el título de una persona. A la mitad. Dice, Dios nos creó con gran amor. Dios nos ha creado. Luego, nuestro pecado nos separa de Dios. Pero tenía un plan perfecto. Tenía un plan perfecto. Así que envió a su Hijo para nuestra salvación. Envió a su Hijo a salvar a todo. No solo lo envió para mí, sino para todos. Para que todo aquel que en él cree sea salvo. Ahora solo debes creer en él y dejar que viva en tu corazón. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Termina con este versículo, lo que les decía hace un momento que invocaba la cruz. El versículo de San Juan 3:16 es lo que está escrito aquí en estos libros. La pulsera de colores. Esa tiene 7 colores. Aquí está la pulserita, se arma la pulserita y aquí vienen los colores. Y esa también es una pulsera que podemos nosotros portar una pulsera y podemos regalársela a la persona. O portarnos si no queremos regalarla, pero usar los colores para que podamos llevar. Y esa, aquí tiene 7 colores. Y ya sabemos que el negro representa el pecado, el rojo representa la sangre de Jesús, el blanco representa el perdón, nos limpia de todo pecado, el verde es el crecimiento, el azul significa el bautismo, que es parte de cuando nosotros nos arrepentimos, es el siguiente paso, el que va en nuestro crecimiento. El amarillo es el cielo, y el transparente es tener una buena conciencia de ser santo. Para que nosotros vayamos al cielo, debemos ser santos, porque Dios es santo. Y esta tiene aquí el dibujo de el mundo, que es la creación. Dios creó al hombre, al ser humano, y está el muñequito parado. No sé si lo alcanzan a ver, pero está el muñequito parado, su vida es este siguiente. Está paradito, está el dibujito de una persona así parada. Y después está así acostada, caída, que es la caída del hombre. Que es Dios creó al ser humano, pero pecó, se encuentra separado de Dios. Entonces, usamos los versículos, la palabra de Dios. Pero hay una flechita, ese es el pecado, donde está tirado el muñequito es el pecado. Hay una flecha hacia abajo, y esa es de que Jesús vino a la cruz. Y está la cruz a morir por nuestros pecados. Y está que una media flechita hacia arriba, que si la ven alguna manera parece un arcoíris, pero no, es la tumba donde Jesús fue sepultado. Pero él resucitó, entonces la flechita ya está hacia arriba. Jesús resucitó y está se fue al cielo. Pero un día está nuevamente otra flechita hacia abajo, porque Jesús vendrá nuevamente a la tierra. Y así es como podemos usar esta flechita. Nuestra base es la palabra de Dios. Lo principal es la palabra de Dios. Sabemos que nosotros solo somos instrumentos de sus manos y que nace la obra que es el Espíritu Santo. Muchas gracias. Yo les invito a que si estamos trabajando con algunas personas, no dejemos de orar. El último versículo que leíamos decía que también es redarguir, y lo último termina con paciencia. Porque a veces decimos, ya no quieren, nada más ni me escuchó, o sí me escuchó, y no nos rindamos. Porque cuando el pecado, cuando termina la presión, si yo pongo la mano de Dios, yo lo quiero levantar, pero su condición caminosa del Congreso no lo deja. Pero yo estoy orando, yo estoy buscando, no lo estoy rindiendo, yo voy y le visito y nada. Pero si yo le suelto, ¿qué pasa? Ahí se queda. Y a veces Dios nos pone a haber personas, o han habido personas que gracias a Dios la obra del Espíritu Santo está trabajando en ellos. Y hay personas que pronto vienen y buscan, pero hay personas que están bastante cegadas por el pecado. Pero también no debemos de dejarlos, no debemos de rendirnos. Debemos de orar, debemos de leer la Biblia, pero debemos de buscar también a esas personas. No nos rindamos, sigamos adelante.